31 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos, jornada marcada por la lluvia y la tormenta. Hay demoras en Ezeiza, el premetro interrumpido por esta fuerte tormenta que se está dando en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que seguramente, o por lo que dice el servicio meteorológico, no va a durar mucho más, pero que ha mojado a todo el que ha estado en la calle en este momento. Nos vamos a meter ya en la primera entrevista de la jornada y estamos en comunicación con el secretario general de la Federación Aceitera y Desmontadora de Algodón, Daniel Jofra. ¿Qué tal, Daniel? Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Queríamos charlar un poquito con vos con lo que está sucediendo a nivel gremios, sindicatos, los movimientos en la CGT. Vos sabemos que no estás dentro de ese espacio, pero sí tenés una idea de avanzar en generar un nuevo frente sindical que agrupe a los que más o menos piensan igual. ¿Cómo está esa iniciativa? Mira, hasta ahora es un deseo. Sí. Obviamente que hay distintas reuniones con los referentes del movimiento obrero, o por lo menos los que piensan algo en común, es decir, defender a los trabajadores a través de la lucha, ¿no? No hay otra. Si uno solamente se basa en la gestión, no se consigue absolutamente nada y cada vez los trabajadores están más precarizados, más pobres, como lo que está ocurriendo con la CGT, ¿no? Que ellos plantean de que no hay motivo para ir a una huelga. No sé cuál sería el motivo para que haya una huelga, que nos quedemos todos sin trabajo, o que todos seamos pobres. Pero bueno, eso se está gestando desde hace mucho tiempo, el movimiento obrero y los dirigentes van rotando permanentemente, a veces estamos separados, a veces nos juntamos, bueno. Ojalá que eso ocurra lo antes posible, porque los tiempos de los dirigentes no es lo mismo que los tiempos de los trabajadores, y hoy los trabajadores tienen necesidad hace mucho tiempo, entonces no podemos seguir esperando que bueno, veamos el momento. No, acá tenemos que tener en claro si es necesario juntarse para organizar la bronca o seguimos así, bueno, que cada uno haga lo que pueda. No estoy de acuerdo para nada con el segundo punto, porque más allá de la situación particular que nosotros tenemos como organización, en donde tenemos trabajadores bien asalariados con el criterio que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución, tenemos empatía hacia el resto de la clase. Si tenemos el 53% de pobres, 52, 50, seguramente tenemos la mitad de los seres queridos que son pobres. Entonces, me parece que no podemos mirar para otro lado y bueno, tratamos no solamente de dar el ejemplo y ser consecuente con lo que pensamos, sino también de poder juntarnos con otras organizaciones hermanas. Jofra, ¿cómo le va? Gonzalo del Monte lo saludo. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. Usted hablaba recién un poco de los motivos, que la CGT no ve motivos para motorizar una huelga. Ellos dejan trascender del ex Trumbiro ahora que no tendría impacto una movilización como ya las hizo a principios y a mediados de año, y por eso no las accionan. ¿Usted cómo ve esa mirada? Bueno, habría que preguntarle cuáles son las acciones que hay que llevar adelante para revertir esa situación. Es decir, para revertir el 52% de pobres, de los cuales el 40% son trabajadores registrados, o sea que es responsabilidad de los dirigentes sindicales sacar de la pobreza a esos trabajadores, la situación de los jubilados, la situación de la desocupación, que cada vez se acrecienta más. Bueno, eso habría que preguntarle a ellos. Si yo considero de que, obviamente, con una movilización cada 4 meses, seguramente que no vamos a mover absolutamente nada. Ahora, si nosotros planteamos un modelo distinto donde los trabajadores y trabajadoras de nuestro país estemos incluidos dentro del programa del gobierno, que no sea solamente para destrucción, sino para que empecemos a distribuir la riqueza a través del salario y mayor producción para que haya más trabajo, bueno, eso será cuestión de entender de que hay que tomar medidas de fuerza, hay que tener un plan de lucha para forzar esa situación, o nos sentamos a discutir, que es lo que no hace la CGT, porque este gobierno la ignora. ¿Pero por qué no lo hace? ¿Por qué no hace la CGT eso?
porque no están acostumbrados, hace muchos años que son así, no son de ahora. Es decir, por ahí han cambiado en algún momento cuando ha sido el líder otro sindicato, otro sindicalista, así como fue Hugo Moyano en su momento. Pero esto, evidentemente, se aceptaron la reforma laboral que impuso este gobierno y votaron los legisladores, es porque o sus trabajadores ya estaban precarizados o realmente no les interesa la situación de los trabajadores. No creo que no entiendan, porque yo creo que hace tantos años que están ahí dentro de la CGT o pululando siempre en el sindicalismo, algo deben haber aprendido. Yo no creo que ellos no sepan de la situación que hoy tienen los trabajadores. Cuando a un dirigente le interesa más ir a ver al Papa que ir a ver a sus trabajadores, bueno, se desconecta obviamente, entonces creen que no hay motivo para hacer una medida de fuerza o para hacer un plan de lucha, porque insisto con esto, si no alcanza con un par de medidas de fuerza en 8 meses de gobierno que vino a destruir lo que andaba mal, vino a destruir el Estado. Bueno, esas cosas las tenemos que revertir con una alternativa hoy, porque obviamente que de la CGT no podemos esperar absolutamente nada. Bueno, la alternativa está en juntar a esos dirigentes que quieran luchar. Y esa falta de costumbre que usted dice que la CGT perdió, también podría tranquilamente señalarse y remarcarse ese comportamiento durante el gobierno de Alberto Fernández también, porque usted justamente marcaba a Hugo Moyano, y Hugo Moyano se le plantó muchas veces a Cristina Kirchner. Sí. A ver, este gobierno hoy está en el poder porque nosotros no supimos gritar a tiempo. Por un montón de cosas. Antes no se hacía, la CGT no le hacía paro al peronismo, ¿no? Eso estaba identificado de esa manera. Pero hoy no le hace paro a nadie. Entonces, es decir, hemos caído en una degradación tan grande que no nos damos cuenta que tenemos una CGT que no le sirve al movimiento obrero. Entonces, en la medida de que nosotros no pongamos en claro cuáles son las obligaciones que tienen los dirigentes sindicales, cuál es el deber que tiene el dirigente sindical, que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, y bueno, van a seguir estando. Y si le sumás que no hay democracia sindical, en donde a estos dirigentes no lo eligen los trabajadores, sino que lo eligen otros dirigentes, haciendo rosca, armando una comisión entre 4 paredes, bueno, esa es la democracia que hoy tiene la CGT y que viene teniendo de hace rato. Es decir, no es que no le hace paro a este gobierno, no le hizo paro a nadie. Sí. Y Daniel, ¿tenés contactos ahora ya por este tema con Pablo Moyano después de que se fue de la CGT? No, todavía no hablé con él. Supongo de que él se está tomando su tiempo, ¿viste? Para ver cómo sigue, pero bueno, el contacto sigue estando con otros dirigentes. O sea, Pablo para nosotros sigue siendo el referente que fue cuando estaba en la CGT, cuando anterior a la CGT, o sea, no ha cambiado nada, porque él representa a los camioneros y bueno, para nosotros también es un referente, como Palazzo, como Plaini, como Aguiar, como muchos más dirigentes que son referentes, o por lo menos hacen lo que nosotros pensamos, ¿no? Coinciden con nuestro pensamiento. Si uno reclama, gestiona y después hace huelga si no puede conseguir el objetivo para los trabajadores. Sí, recuerdo que, bueno, ustedes en el gremio de aceiteros en la federación han tenido momentos de paros en los que después han conseguido bastantes reivindicaciones laborales. Hoy, ¿cómo está el sector? Mirá, nosotros hace 20 años que discutimos salario con este concepto, ¿no? Es decir, en donde vos con el salario tenés que garantizarle una vivienda digna, una educación, esparcimiento, alimentación adecuada, vestimenta, transporte, revisión, vacaciones, bueno, todo lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Y ese valor de esas necesidades no lo ponemos nosotros, lo da el INDEC. Lo único que nosotros hacemos es ir a luchar por eso. Hicimos 25 días de huelga en el kirchnerismo, con Cristina en el 2015, 22 días de huelga con Fernández, y este año hicimos 7 días de huelga y nos dictaron la conciliación obligatoria, y arreglamos no un parámetro que plantea el gobierno, sino
lo que plantea las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras de nuestro gremio. Bueno, hoy la situación nuestra es totalmente diferente a la gran mayoría de nuestro país que son pobres. Sí. Hay un conflicto en Danica. ¿Los trabajadores son de aceiteros ahí? Sí. ¿Y cómo Sí, está? la empresa planteó que va a cerrar el 1 de enero. ¿Y cómo se puede trabajar ahí? Sí, hay que luchar. Sí, hay una realidad hoy en nuestro país con el tema de las importaciones, con la libre importación, que va a perjudicar no solamente a Danica, sino que está perjudicando a las petroquímicas, a la industria del calzado, a las textiles. O sea, hay una cantidad de que no lo denuncien las organizaciones no significa que no estén perdiendo puestos de trabajo. Bueno, nosotros vamos a luchar. Obviamente que no depende de nosotros que siga funcionando Danica. Danica va a funcionar si las políticas gubernamentales están acorde de las necesidades que hoy tienen las empresas, créditos blandos, es decir, venta al exterior, obviamente que depende también del consumo interno, ¿no? Que ha bajado mucho en estos últimos 8 meses. Y Sí. el consumo de carne de los últimos 30 años es el peor, el consumo de pan, el consumo de alimentos es el peor, o sea, porque la gente tiene que optar hoy. Si paga el alquiler, si come, si se viste, si paga los impuestos, bueno, eso es el resultado de lo que hoy tenemos, que supuestamente es el mejor gobierno de la historia, ¿no? Y con relación al vínculo que puedan tener los gremios con el gobierno, ¿ustedes tienen algún tipo de contacto, algún interlocutor con el gobierno nacional? Este gobierno no dialoga con nadie, ni siquiera con los peores dirigentes, porque ha ocurrido de que otros gobiernos se han juntado con los mismos dirigentes que hay hoy. Sí. No lo hacen porque no les importa, porque aparte nosotros no hacemos absolutamente nada como para que ellos se sienten a discutir un plan de trabajo con nosotros. Entonces, en la medida de que nosotros estemos así, adormecidos, con respecto a la lucha de la clase trabajadora, ¿para qué nos va a convocar? Ni siquiera tiene la gentileza de ser un poco más inteligente y llamar incluso a los que están dormidos dentro de la CGT y hacer que hablan y que discuten. Pero, a ver, el salario que fija el Consejo del Salario, desde hace mucho tiempo, ni siquiera es una discusión. Es una proposición del gobierno que lo hace de acuerdo a los criterios que ellos tienen, y por eso tenemos un salario mínimo vital y móvil del Consejo del Salario que está por debajo de la línea de indigencia. Entonces, obviamente que hoy no hay, ellos sí que no tienen motivo para llamarnos a nosotros. Sí. Nosotros sí tenemos motivo para enfrentarlo. Bien. Bien, Daniel, te agradecemos mucho por la comunicación, siempre muy claro. No hay por qué. Un abrazo grande, gracias por llamar. Estábamos hablando con el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Jofra.